Hay variedad de pañales de tela, materiales y formas de usarlos. Esta es una guía rápida para las mamitas que están interesadas en este tipo de pañales. Les quiero mostrar algunas de las formas en cómo pueden fabricar los absorbentes y darles una idea de qué tipo de pañales se pueden ajustar más a ustedes y a sus bebés. Hola, mi nombre es Katika. Gracias por estar una vez más en uno de mis videos. Los pañales de tela fueron una opción para mí porque, aunque es una inversión grande al principio, a la larga salen más económicos que los pañales desechables. Aparte de que contribuyen con el medio ambiente y reducen el contacto de químicos con la piel del bebé. Sin embargo, no quería hacer una inversión mayor comprando extra absorbentes porque sí son necesarios si tu bebé usa este tipo de pañales. Así que decidí hacerlos por mi propia cuenta y ahorrarme una buena cantidad de dinero de más. Hoy quiero mostrarte cómo yo hice los absorbentes para mis pañales de tela, qué tipo de tela usé y qué otras opciones hay. Yo compré dos tipos de tela. El bambú algodón 70-30, o sea 70% bambú y 30% algodón, y el micropolar. El bambú es un material natural, muy absorbente y no resistente a bacterias. El problema con este material es que requiere un cuidado especial con el lavado, pero esta explicación requiere otro video. El micropolar es una tela muy delgadita, suave y ligera, parecida a la tela de cobija, solo que más finita. Esa tela se usa como revestimiento del absorbente, pero no es absorbente, solo se pone sobre el absorbente, quedando en contacto con la piel del bebé y transfiere la humedad del orín al absorbente sin que el bebé se sienta tan mojado todo el tiempo. Además, cuando el bebé hace desechos sólidos es mucho más fácil limpiarlo porque esta telita atrapa la mayoría de desechos, haciendo mucho más práctico el lavado. Hay otros tipos de tela muy comunes para los absorbentes de pañales, como el algodón. Ese se encuentra en la mayoría de pañales de tela. Hay veces siendo 100% algodón y otras veces en combinación con otros materiales como el mío, que es bambú y algodón, o cáñamo y algodón. El algodón dura muchísimo, es un muy buen absorbente y puede resistir altas temperaturas al momento del lavado, lo que lo hace muy versátil y una muy buena opción. Algunos de los nombres de telas en algodón son la muselina o la franela. El cáñamo también es un absorbente. Normalmente esa tela es mezclada con algodón o microfibra para suavizarla. La microfibra, yo no soy fan de este material a pesar de que es muy usado para ese tipo de pañales. Es un material que absorbe muchísimo la humedad, por lo tanto tiende a resecar e irritar la piel del bebé si se pone en contacto directo. Lo primero que vamos a hacer es cortar el revestimiento de micropolar. Medidas 30 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho aproximadamente. No necesita ser exacto ni muy preciso en el corte y nos va a quedar este rectángulo. Este revestimiento no necesita coserse ni tampoco ningún tipo de costura, ya que esa tela no se desfleca y el revestimiento está listo. Este es el más fácil de hacer.
Ahora vamos a empezar a hacer el absorbente de la tela que ustedes hayan elegido. En mi caso fue el bambú. Yo me había adelantado a hacer el corte de la tela y a unir los lados, pero igualmente les voy a dar las medidas y les muestro cómo hice la unión. Cada absorbente que vamos a hacer requiere 2 piezas de esta medida, 32 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho aproximadamente por cada pieza. O sea, si quieres hacer 1, 2 o 3 absorbentes, debes de tener 2, 4, 6 o 8 piezas de tela. Mi máquina está con una tensión de 4 en línea recta, que es la letra A, y una puntada de 3. Vamos a cerrar 3 de los lados. La tela se pone por encima de la otra, donde los 2 lados lisos quedan mirando hacia la misma dirección y los 2 lados rugosos quedan también mirando hacia la misma dirección, como aquí les muestro. Luego le voy a dar también unas puntadas en zigzag, o si tienen máquina fileteadora pueden coserla también alrededor de los 3 lados y queda aún mucho mejor. Yo no la tengo, así que lo hago de esta forma y de igual manera queda bien. Y como paso siguiente, corto el exceso de tela de los lados. Después de tener los 3 lados bien cosidos, volteo la tela, o sea, quedándome al derecho, y lo próximo que voy a hacer es el dobladillo. Si no quieres el absorbente en forma de bolsillo, este es el momento de cerrar el lado faltante con las mismas puntadas que te mostré anteriormente. Lo que voy a hacer es doblar la tela un poco hacia adentro, del lado que está abierto, y coser alrededor del doblez. Es importante que cada vez que empieces a coser y cada vez que termine, haga el remate, que es básicamente pasar la puntada varias veces en el mismo lugar, para que el hilo no se vaya a ir o a descoserse fácilmente. Y ya tenemos nuestros absorbentes en forma de bolsillo. Yo corté además estos pedazos de tela, que básicamente también son absorbentes y sirven como refuerzo de los absorbentes de bolsillo que acabamos de hacer, para incluso retener mucho más líquido. Es una buena opción para los bebitos que duermen con ese tipo de pañales durante las noches. Yo personalmente le pongo a mi bebé pañales desechables en las noches. Aquí les hice unas puntaditas en las partes de los dobleces para guiarme al momento de doblarlos, pero no es necesario. Estos son los pañales que yo tengo. Estos los compré porque estaban en promoción en una tienda muy conocida acá en Australia y quise tomar ventaja del precio y de poder comprarlos directamente en la tienda. Así son los absorbentes con los que vienen los pañales de esta marca. Es de tela bambú algodón y en la parte de atrás trae clips para unirlos a la cubierta o protector del pañal.
En general funcionan bien. El problema es que siento que solo con el absorbente que traen no es suficiente para absorber toda la cantidad de orín de mi bebé, teniendo claro en cuenta que los pañales de tela naturalmente no absorben tanto como los desechables y por ende hay que cambiarlos con mucha más frecuencia. Estos pañales traen una serie de clics al frente para irlos ajustando a medida que el bebé va creciendo. Se pueden ajustar tanto en el ancho como en el largo. Eso hace muy conveniente los pañales de tela, ya que la inversión se hace una vez y dura para el resto del tiempo que el bebé use pañales, e incluso puede ser usado por los siguientes hermanitos o por otros bebés. Esta es la forma en como yo uso los absorbentes en bolsillo que acabamos de hacer. Inserto el absorbente original con el que viene el pañal y el refuerzo. Esto es completamente opcional, aunque solo con el bolsillo y el absorbente que trae el pañal usualmente es suficiente, porque el bolsillo por sí solo también es absorbente. Lo pongo sobre la cubierta y encima de este pongo el micropolar. La otra forma en cómo la pongo es dejando el pañal como originalmente es y le pongo encima el absorbente que hice con el micropolar. Hay otras cubiertas o protectores más convenientes y prácticos en mi opinión, como por ejemplo los que tienen unas pequeñas pestañas en ambos lados superiores, parecidas a lo que les estoy mostrando, donde se ponen los absorbentes ahí adentro y quedan más asegurados. Otro tipo de cubiertas son las que tienen un bolsillo en la misma cubierta, así como les muestro, para insertar los absorbentes. Y este es muy práctico porque el absorbente no se va a mover ni a salir. Yo, como tengo estos, tengo que asegurarme de poner el absorbente y el micropolar de la manera correcta, sin que quede por fuera del pañal, ya que si queda por fuera va a mojar la ropa del bebé. Esta solo fue una idea de las tantas para hacer absorbentes de pañales. Esto ha sido todo por hoy. Espero que me puedas acompañar en un próximo video. Hasta pronto.